Buen día, jóvenes estudiantes. Bienvenidos a la tercera semana. Bueno, de acuerdo al desarrollo del sílabus, esta tercera semana nos toca nuestra primera práctica calificada. Bueno, con respecto a ello, vamos a hacer un pequeño repaso de las dos primeras semanas que hemos venido desarrollando el curso, ¿no? De acuerdo al sílabus, hemos estado viendo conceptos introductorios, tipologías de proyecto, estudios de viabilidad, etapas de un proyecto y procesos de un estudio de proyecto. ¿Correcto? Entonces, ya como han podido, ¿no?, hemos ido desarrollando las dos primeras semanas esos temas. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso porque las preguntas de la primera práctica calificada van a ser netamente, ¿no?, de los temas que hemos desarrollado. Bueno, jóvenes, entonces, a ver, bueno, como les mencionaba de manera introductoria, ¿no?, en todas las empresas, en todo, ¿no?, básicamente, ¿en qué se basan? En el financiamiento y la inversión, es decir, todo aquel emprendedor, empresario, lo que va a hacer actualmente es, ¿no?, si tiene una idea de negocios, ¿no?, va a invertir, puede ser con sus recursos propios o con un financiamiento, ¿correcto? Pues todo ello con la finalidad de obtener un beneficio, una rentabilidad. De ahí parte la idea, ¿no?, de todo el tema que vamos a desarrollar, de lo que es un proyecto de inversión, un proyecto de negocio, ¿no? Entonces, a manera introductoria, ¿no? Entonces, bueno, ya creo que, ¿no?, está conceptualizado, ¿no?, para que quede claro, hablamos de proyectos e inversión, proyectos, todo lo que son conjuntos de cálculos eh, que están parametrados como cuánto debe costar, cuánto me va a costar invertir. Entonces, ya inversión netamente son los recursos que nosotros empleamos para obtener una utilidad. Entonces, eso es, ¿no?, por separado. Conjuntamente, podemos decir, es un conjunto de planes detallados que tienen por objetivo aumentar la productividad o utilidad, ¿no?, según sea el caso. Bueno, la importancia ahora, por ejemplo, ¿no?, cuando hacemos un proyecto, ya también tenemos que ver el ámbito financiero, el ámbito económico, ¿no?, que no todos perseguimos una utilidad, una rentabilidad. Entonces, también hay que ver el ámbito social, ¿no? Si hay un proyecto, por ejemplo, un proyecto minero, entonces ellos se adecúan, ¿no?, a la PAMA, por ejemplo, ¿no?, protección de medio ambiente, entonces, correcto. Entonces, así mismo también nosotros tenemos que ver el impacto que pueda tener, ¿no?, ante la sociedad, correcto. Las características lo hemos visto, ¿no? Un proyecto tiene una serie de características, por ejemplo, que, ¿no?, es a largo plazo. La mayoría de los proyectos son a largo plazo. Exigen, ¿no?, una inversión, ya sea de recursos propios o a través de un financiamiento de un préstamo, correcto. Todo ello con aumentar la capacidad, ¿no?, la capacidad de la utilidad, correcto, de acuerdo a las ventas, ¿no? No pueden ser irreversibles, son de carácter irreversible, es decir, si ya tú has empezado una inversión, ya has implementado, ¿no?, por ejemplo, sea un restaurante, un restobar, ¿no?, si has invertido, ahora, ¿no?, y quieres dar marcha atrás, quizás no has hecho bien tu pronóstico, entonces lo que vas a hacer, ¿no?, ya es irreversible. ¿Por qué? Porque la inversión ya está hecha, ¿no? Tienes que seguir para adelante, a no ser que cambies de actividad relacionado a eso, entonces, ¿no?, puede ser por ahí. Hablábamos de tipologías, ¿no?, de proyectos dependientes, independientes y mutuamente excluyentes, ¿no? Dependientes, las cuales se pueden desarrollar sin que requieran, ¿no?, de la autoinversión, es decir, son independientemente, ¿correcto? No, perdón, hablamos de independientes, esos no tienen nada que ver. Ahora, el tema de dependientes, una inversión requiere de la otra, ¿no? En caso, por ejemplo, les hacía el caso de una venta por ejemplo, de un modo. Claro, estos son dependientes como que complementarios también, ¿correcto? Se complementan porque sumados ambos te van a dar una mayor utilidad, ¿correcto? Es decir, esos proyectos dependientes, ¿no?, que están relacionados, concatenados. Por ejemplo, si tú, ¿no?, al final del ejercicio, esto te va a dar obviamente una mayor utilidad. Los mutuamente excluyentes, hablamos de que un proyecto es netamente, ¿no?,
Si aceptamos uno, ya no podemos aceptar el otro, ¿no? Entonces, tenemos que elegir uno. Entonces, por eso excluyese, ¿no? Si tenemos dos proyectos y ¿no? Solo uno va a ir, ¿no? O si estamos implementando o si estamos en desarrollo de ese proyecto, tenemos que elegir a uno. Bueno, joven, este término creo que no, proyectos de modernización, ¿no? Ese término ya lo hemos debatido, incluso lo hemos, ¿no? A través del foro, creo que no todos los chicos, los jóvenes han participado, también esos dos términos, ¿no? Bueno, en español es arrendamiento financiero y terciarización, ¿no? Correcto. Entonces, esto ya lo hemos desarrollado. También esta clasificación, ¿no? El proyecto también se puede clasificar según, ¿no? La rentabilidad de inversión, es decir, independientemente si tú de dónde provengan los fondos, ya sean de tus fondos propios o de un capital externo, ¿no? De un préstamo, por ejemplo. Estudios para medir la rentabilidad de los recursos propios invertidos en el proyecto, es decir, aquí sí netamente están hablando de nuestros recursos, ¿no? Que hemos invertido. Ahora, estudios para medir la capacidad ¿no? del propio proyecto con la finalidad de, ¿no? Es decir, ¿no? a futuro, ¿correcto? Entonces nos va a poder medir, ¿no? Qué tanto generamos utilidad, qué tan beneficioso ha sido, ¿no? Bueno, jóvenes, pasábamos al caso práctico. Mira, bueno, les voy comentando que también en la primera práctica va a venir un caso práctico, ¿no? Entonces, mucha atención, por favor. En este caso, también les he explicado, ¿no? Les estoy volviendo a explicar. Por ejemplo, nos dice que un proyecto requiere una inversión de 1.000 soles, que va a redituar 1.120 al año, es decir, vamos a tener una utilidad de 120, ¿no? Una rentabilidad de 12% anual. Sin embargo, el inversionista no dispone del total, necesariamente tiene que endeudarse, ¿no? Vamos en gastos. Y un banco le presta 800 soles, una tasa del 8%. A fin de año tendrá que devolver el capital más el interés, ¿correcto? Entonces, va a ser 864, ¿no? Porque 8%, el 8% de 800 es 64, ¿correcto? Entonces, si el proyecto en un principio me generaba una utilidad de 120 y ahora por endeudarme tengo que pagar 64 bancos, entonces, ¿cuánto voy a ganar? ¿Cuánto me va a quedar a mí? 56 soles, ¿correcto? Entonces, ahora, si el proyecto exhibió una utilidad del 12% solo por el efecto del financiamiento, el inversionista obtiene una rentabilidad del 28%. Entonces, ahorita en el gráfico les voy a explicar de qué se trata. Esto por cuanto al recibir una ganancia de 56 sobre los 200 de su propia inversión. ¿Correcto? Entonces, vamos a ver acá, en el caso previo. Este es el gráfico, ¿no? Tenemos primero ¿no? el flujo del proyecto, que es 1.000 soles. ¿No? Un primer momento que nos redituaba al año 1.120. Entonces, ¿cuánto teníamos utilidad? 120, ¿correcto? Es una tasa del 12%. Ahora, no tenemos esos 1.000 soles, no queremos financiar 800 soles, ¿no? El banco nos presta 800 soles. Entonces, 800 por el 8% que nos da, ¿no? Que tenemos que pagar un interés anual, son 64 soles. Entonces, ¿cuánto se ha incrementado? 8, ¿no? Entonces, el total, 864. Ahora, entonces, ¿cuánto habrá sido nuestra inversión entonces de nosotros? ¿No? ¿Cuánto habrá salido de nuestro bolsillo? Entonces, solo 200 soles, ¿correcto? Entonces, con los 200 soles, ¿cuánto de utilidad nos habrá quedado de los 120 que, ¿no? supuestamente ganábamos en un principio? 56, correcto, 56 soles. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ¿cuánto será el porcentaje que ha ganado? ¿No? O sea, si él ha invertido de su propio recurso 200 soles y ha ganado 56, ¿cuánto es el porcentaje? Un 28%, correcto. Entonces, por eso nos dice en el caso práctico que al final la rentabilidad es mucho mayor, ¿no? Con un préstamo. ¿Por qué? Porque solo con su propio recurso que haya invertido 200 soles, ¿no? Ha ganado 56 soles. Entonces, ¿no? Este caso hipotético nos hace ver que nosotros no necesariamente tenemos que no tener dinero, sino que si tenemos una idea de negocios, podemos llevarlo a cabo con un financiamiento, ¿no? Claro, tenemos que buscar una tasa de interés bastante favorable, entonces, en base a eso ya nos podemos, ¿no? emprender nuestro proyecto de inversión.
También ¿no? En la segunda semana veíamos los estudios de viabilidad. O sea, en sí, ¿de qué trata esto? Estudios de viabilidad, ¿qué quiere decir? ¿Tan viable, ¿no? ¿Qué factores nosotros tenemos que, ¿no? ver para, que, ¿no? para ver claro que si nuestro proyecto, como dicen, va o no va, ¿no? Entonces, para eso, tienen cuatro factores comunes, ¿no? El decís, por ejemplo, ¿no? El inversionista, puede, ¿quién puede ser el financista, ¿no? El analista, el propietario? Entonces, ¿no? En principio las variables pueden ser controladas por el mismo inversor, ¿no? Y también hay variables que no van a ser controladas. Ya vamos a ir viéndolo. Aquí, por ejemplo, en un primer instante, ¿qué nos va a determinar, ¿no? El entorno, ¿correcto? Entonces, si nosotros tenemos una idea de negocios, ¿qué vamos a hacer primero, ¿no? Vamos a estudiar el entorno demográfico. Es decir, si nos ubicamos en Huánuco, ya supongamos que, ¿no? El lugar donde queremos poner es en la Plaza de Armas de Huánuco. Entonces, vamos a ver primero qué tan accesible es, cómo es la población, pues, ¿no? Todo eso, vamos a ver su cultura, vamos a estudiar, si no, por ejemplo, si queremos poner un restaurante, un restobar, un centro de entretenimiento, vamos a ver qué tal, ¿no? Si hay, por ejemplo, un barrio que hay bastantes evangélicos, ¿no? Pucha, no vas a poder poner, ¿correcto? Entonces, todo eso vamos a estudiar. Ahora, el entorno cultural, vamos a ver sus creencias, ¿no? Si son bastante religiosos, ¿no? Como les hablaba, entonces también hay que tener en cuenta. Y los factores tecnológicos, es decir, por ejemplo, en ese lugar habrá señal de internet, habrá, estarán, ¿no? Las personas que viven ahí, ¿no? Tienen en cuenta la tecnología, entonces todo eso se analiza en un principio, ¿no? Las variables, como les decía, hay variables que son controlables y variables que no son controlables, ¿correcto? Aquí veíamos, ¿no? Estudios de habilidad tanto técnica, legal, incluso ya les he tomado un pequeño cuestionario respecto a esto. Hablamos de técnicas, si en un caso va o no va. Legal, por ejemplo, eh, hay varios distritos o localidades o provincias, hay ciertos negocios que no están permitidos, ¿no? Entonces eso es una traba legal, ¿no? ¿Por qué? Porque mediante su ordenanza municipal no está estipulado, está fuera, ¿no? Ese proyecto, ¿no? Tenemos que tener en cuenta todo esto, ahora de gestión, ¿no? La capacidad administrativa, ¿no? Y de economía, económica, de ahorita económica, es decir, todos los cálculos, los proyectos, los estudios de proyectos que vamos a tener, ¿no? Obviamente los economistas, ¿no? Van a hacer el análisis, el estudio económico. Y también veíamos las etapas de un proyecto, ¿no? ¿Por qué? Porque un proyecto de qué nace? De una idea, ¿correcto? De una idea, de una necesidad. Por ejemplo, en este tiempo de crisis que estábamos pasando, vemos que, por ejemplo, las ideas de negocio, los tipos de negocios ya no son los comunes, ¿no? Los clásicos de poner un restaurante, poner un restaurante o algo de comida, ¿correcto? ¿Por qué? Porque la gente está con el temor a contagiarse, acudir a centros donde hay bastante aglomeración de público. Entonces, nuestra idea pues, de negocios ya va a ser distinto, ¿no? Y de que nace de una necesidad, ¿correcto? De una necesidad de una población, de una determinada población. Entonces, actualmente nuestra idea de negocios está más enfocado por el tema del internet, ¿no? Las ventas por internet, enseñanza personalizada, porque ya nada es, ¿no? Puede ser, nada que ver con aglomeración de público, ¿no? Entonces va a ser distinto. La preinversión, ¿no? Vamos a ver el análisis, el perfil, ¿no? Los estudios de factibilidad, qué factible es. La inversión donde se va a hacer el desembolso, el desarrollo, ¿no? La operación, vamos a ver si hay, ¿no? Cálculos que si ha sido, ¿no? Utilidad o de pérdida, ¿no? Entonces, esas están constituidas en una etapa de proyecto, ¿no? Procesos de estudio de un proyecto, entonces le hemos visto, ¿no? Y también le hemos explicado, por ejemplo, que tenemos la etapa, ¿no? Los procesos de formulación, preparación y evaluación. Les decía, ¿no? Les comentaba que la formulación era la más difícil. ¿Por qué? Porque ahí teníamos que hacer todos los cálculos, todo, ver, ya proyectarnos, utilizar el BAM, el TIR, ¿no? El BAM, ¿no? Son cálculos económicos que nos van a permitir nosotros el retorno de nuestra inversión, ¿no? Entonces, ahí todos
los cálculos se van a realizar. Ahora en la preparación era un poco donde se cometían más errores. ¿Por qué? Porque aquí hacíamos los flujos de caja, es decir, qué tanto va a ser el desembolso, ¿no? El movimiento económico, ¿no? Y por último tendríamos la evaluación, ¿no? Y ya con donde medíamos la rentabilidad. Y también teníamos que tomar en cuenta si hemos tenido en cuenta los factores, ¿no? Por ahí quizás se nos escapó algo, ¿no? Entonces, factores externos, climatológicos, ¿no? Tecnológicos, todos esos factores, ¿no? Hacemos una evaluación de nuestra inversión. Bueno, jóvenes, muchas gracias por su atención. Mira, esta es la tercera semana. Va a haber un pequeño cuestionario con un caso práctico. Lean atento las instrucciones y desarrollen con tranquilidad, ¿no? No hay por qué apresurarse. Pero como les digo, primero lean el contenido, de ahí, ¿no? El cuestionario y también el foro, ¿no? Todas las interacciones, ¿no? Están siendo evaluadas por parte de mi persona. Jóvenes, muchas gracias por su participación en esta tercera